Evangelio del día con Félix. Hoy es lunes 27 de abril del 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: «Lo hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos todos juntos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Todos: dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: La obra de Dios es esta, que creáis en el que ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, antes de comenzar, pedimos el Espíritu Santo. Digan conmigo esta hermosa oración: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes
Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy vamos a leer la primera lectura. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles y se nos narra el tema de Esteban. El primer mártir cristiano fue Esteban. Bueno, el que me quiera seguir con su Biblia, me siga. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando Jesús nos da su espíritu, cuando Jesús estamos llenos verdaderamente de Dios, no va a haber nadie que nos pueda contradecir la verdad, porque la verdad es una sola. No puede haber 1, 2, 3, 4, 5 religiones verdaderas, no puede. No puede haber, realmente no puede haber ni 2 religiones verdaderas. Hay una verdad. Filosóficamente, la verdad es una. No puede haber 2 verdades o más. Es una la verdad. Y Dios, cuando estamos llenos de Dios, a esa verdad la podemos predicar, la podemos predicar a los demás, le refutamos a los demás sus falsas enseñanzas. Y miren el ejemplo de Esteban. No lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hoy, entre tantas cosas que hablamos, una de las cosas más significantes o que más hablamos es sobre el coronavirus. Y que es verdad, salís a la calle y todo el coronavirus. Ven la noticia, coronavirus, todo coronavirus. Jesús, como ayer leíamos que los discípulos esperaban al liberador de Israel, Jesús no viene a liberar nuestro cuerpo, no viene a curarnos en el cuerpo. Él lo primero y principal que quiere es curarnos el alma. El cuerpo se queda acá. El alma es la que va al cielo. En el día de la resurrección vamos a tener un cuerpo glorioso, sin enfermedades, sin nada. Y entonces vamos a ir en cuerpo y alma al cielo. Pero no nos preocupemos tanto por las enfermedades. No nos preocupemos tanto por como dice Jesús, que no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué ropa nos pondremos. Sé que es muy importante eso. Y estoy de acuerdo con todos que necesitamos ropa y comida. Pero que lo principal que sea en nuestra vida, que sea Jesús lo principal en nuestra vida. Antes que cualquier cosa, que sea Jesús. Que nos vengan a tratar mal, como le hicieron a Esteban, que empezaban a... Escuchen lo que le hicieron a Esteban. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. La gente tiene que hacer falsos testigos. Falsos testigos. No nos pueden agarrar porque saben que la verdad es irrefutable. Que la verdad, católico instruido
jamás será confundido. Entiendan esto lo que les digo. Se tienen que instruir en la palabra de Dios. Vean la Santa Biblia hablada del Padre José Gregorio Medina, capítulo por capítulo. Vamos, y les da explicación encima de él. Nos meditemos la Biblia, dejemos un poco nomás. Dejemos el mundo, dejemos las cosas del mundo. Vamos a las cosas de Dios. Seguimos el trechito que nos falta. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Es que no podían inventar tantas cosas mentirosas, porque la verdad es irrefutable y van a tener que empezar a decir mentira tras mentira para tratar de engañar a los demás o tratar de engañarnos a nosotros mismos. No se dejen engañar por ninguna otra secta. No se dejen engañar por nadie que venga a sus casas y les diga la verdad es esta. Porque como dice Gálatas, aproximadamente, ahí les digo el capítulo y el versículo, Gálatas, desde el 1 nomás empieza, pero el 8 dice: pero aún cuando nosotros mismos, a un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Entienden? No tenemos que dejarnos engañar por nadie. No tenemos que dejarnos engañar por ninguna secta. No nos dejemos engañar por testigos de Jehová, ni evangélicos, ni budistas, ni nadie. No nos dejemos engañar. Sigamos en la iglesia que fundó Cristo Jesús, el Dios vivo. ¿Por qué tenemos que buscar a otro? ¿Por qué tenemos que buscar a otro si con Cristo Jesús estamos bien? Eso me pasó a mí, repito. Fui a testigo de Jehová. Fui unos 3 meses aproximadamente. Pero acá estoy, gracias a Dios, de nuevo en la iglesia católica. Bueno, nos vamos al evangelio. El que me quiera seguir con su Biblia, me siga. Es según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Repito, San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Bueno, en esta primera parte, la gente se da cuenta de que Jesús hizo algo para llegar al otro lado. Pero vamos a ver si fue que estaban buscando señales, o sea, que estaban buscando prodigios. Mejor dicho, que estaban buscando signos o no. Bueno, seguimos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Qué claro, Jesús nunca nos va a pintar la verdad. Jesús nos dice la verdad en la cara. Eso tenemos que hacer nosotros, decir la verdad en la cara.
En la cara, cuando alguien está tratando de engañar con algo, no. Y en la cara le decís la verdad y le respondes con la Biblia si lo sentís. Va, hay que responder con la Biblia como lo hizo Jesús en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue al desierto, lo tentó el demonio, lo quiso tentar el demonio y Jesús le respondió con la Biblia. Bueno, ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que ha enviado. Como repito, desde que empecé con el Evangelio del día, no hay mayor pecado que no creer en el Hijo de Dios. O sea, esto esto lo digo yo. Y es verdad, es como que, escuchen lo que dijo Jesús. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios. Sin creer en el Hijo de Dios, no tenemos el perdón de los pecados. Tenemos que, para recibir el perdón de los pecados, en este tiempo de cuarentena, les voy a dejar un video. Les voy a dejar un videito. Sí, tenemos que tener el corazón contrito, obviamente, el espíritu contrito. ¿Y qué significa el corazón contrito? Humillado, mal, arrepentido, con deseo de enmienda. Les voy a dejar el link de ese video. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado este evangelio. Les dejo la misa de hoy y el link del videito, cómo recibir el perdón de los pecados en cuarentena. Bueno, que Dios los bendiga. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho. No se olviden de rezar por mi abuela y por el mundo entero, por las benditas almas del purgatorio y por la conversión del mundo entero. Que así sea.